Buenos días, ¿me escucha José Pérez? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, damos inicio. El tema de hoy día en literatura corresponde la narrativa contemporánea. Me refiero a la figura de Vargas Llosa y Osvaldo Reynoso. Bien, entonces ambos personajes provienen del departamento de Arequipa, valores de la literatura nacional. Entonces, desde ese punto de vista, estoy verificando la asistencia. Tómense unos minutos para poder visualizar el contenido de la separata mientras registro la asistencia. Bien, proseguimos. Bien, tenemos la figura de Mario Vargas Llosa y tanto de Osvaldo Reynoso. Ambos se encuentran en la generación de la literatura peruana de los años 50 al 60. En ese entorno del 50 al 60 emergen las producciones literarias de ambos personajes. Entonces, tenemos en la figura de Mario Vargas Llosa como punto inicial. Bien, con la publicación de la novela La ciudad y los perros, en el año 63, Mario Vargas Llosa quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Hemos dicho, el término boom es un término comercial en el ámbito de la literatura. Bien, al igual que otros miembros del mismo grupo, su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera. Se refiere a William Faulkner y James Joyce. William Faulkner, escritor, novelista norteamericano de gran fama y de gran trayectoria, y James Joyce, uno de los grandes escritores de la literatura irlandesa, eh, tan igual en la lengua inglesa, y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica puesta por lo general al servicio de un crudo realismo. Bien, entonces, el monólogo interior es la conversación que tiene cada personaje consigo mismo. Bien, mono uno. Crítica literaria sobre las obras de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, novelista, ensayista y dramaturgo nacido en Perú. Bien, ha recibido alrededor de un centenar de premios y distinciones literarias, destacando el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias y el Nobel de Literatura. Su libro Cinco Esquinas ha sido publicado a la edad de 80 años.
en el 2016. Atreverse a decir que una figura literaria de Mario Vargas Llosa carece de arte sería cometer un agravio contra el autor de una de las expresiones más completas de la literatura eh, latinoamericana, sino la más completa. Además, sería probablemente imposible o injusto porque no hay obra mal escrita de este escritor que no en vano ha sido laureado con el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Lo máximo que podría decirse en ese sentido es que algunas de sus novelas no alcanzan la genialidad de sus mejores obras, o que es tan solo un buen libro. Y eso es lo que podemos afirmar de Cinco Esquinas, que es un buen libro, escrito con propiedad, entre otras cualidades, que al leerlo nuestras expectativas fueran más altas, es producto de lo que sabemos que Vargas Llosa puede hacer con las letras, pero no tiene derecho este erudito de la escritora a producir obras menores. Entonces, en esta crítica se está hablando de Mario Vargas Llosa, de que hay obras tan importantes, consagradas, como también no todas las obras si llegan a ese nivel de consagración. Bien, es igual en lo genio, por ejemplo, en caso de Cervantes, a ver, genio y el padre del idioma castellano, ¿no? Él mismo se equivocó cuando le decían la pregunta que su mejor obra era Persiles y Segismunda. Cervantes nunca dijo que el Quijote era su mejor obra. Después de su muerte, la posteridad, la crítica literaria, lo consagra al Quijote como la mejor obra de Cervantes. En Vargas Llosa son geniales, por ejemplo, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, ¿no? Un pez en el agua. Entonces, pero las otras, hay obras que no, también no llegan a eso. Como dice acá en la crítica, un buen libro. Por ejemplo, ¿Quién mató a Palomino Molero? Es una obra que se ha criticado como una obra más, pero no tiene una genialidad. Bien, como La ciudad y los perros y los otros títulos. Bien, prosiguemos. La temática Cinco Esquinas va desde lo erótico hasta lo político, pasando por el escándalo social que arma un individuo de la clase alta peruana y el rol que puede jugar la prensa en la vida política de un país. Cualquiera de estos cuatro temas daría suficiente material para escribir una novela, pero Vargas Llosa no explotará ninguno de ellos exclusivamente, sino todo al mismo tiempo, aunque dando quizá preponderancia a los temas personales antes que a los de interés sociopolítico. ¿Cuál es el objetivo central de la obra? Denunciar los inmorales manejos de Montesinos y Fujimori cuando detentaban el poder, resaltar la influencia que puede tener el periodismo en la opinión pública o en la repercusión de la vida privada de los ciudadanos o en las decisiones políticas nacionales, o simplemente recurrir a lo que concupiscente o a lo pecaminoso para entretener a capturar al lector, o todos estos propósitos juntos. Siguiendo la misma línea argumental, no es posible tampoco precisar quién es el protagonista o la protagonista de la obra. Marisa, cuyas aventuras sexuales ocupan tantas páginas de este libro, Enrique Cárdenas, su esposo, quien en algún momento participa en estas aventuras y quien previamente se ve envuelta en un escándalo que remece a toda la sociedad peruana, Rolando Garro, director del Destapes, o Julieta Leginson, la retaquita, su reportera estrella, o Fujimori Montesinos, quienes directa o indirectamente dan pie a un marco de los temas mencionados. Aquí me detengo. Eh, por ejemplo, Mario Vargas Llosa compuso la novela La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es una novela importante, interesante, pero está recreada en otra novela de un escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. No, Miguel Ángel Asturias compuso la novela El Señor Presidente. En base a esa novela está recreada la fiesta del chivo. Entonces, claro, no diríamos una imitación, pero no carece de originalidad porque ya es una recreación de otra novela. Entonces, como lo dije, no hay novelas tan importantes como en este caso de la crítica, por ejemplo, de esta novela que surge en el 2016, ¿no? Entonces,
yo leía también en un estudio crítico, antes de que sea Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, un crítico eh, portugués hablaba de que no era tan original para Mario Vargas Llosa en algunas de sus obras. Tenía algo de imitación a João Guimarães Rosa. ¿Quién es João Guimarães Rosa? Es un novelista brasileño. Entonces, este crítico hacía alusión de que Vargas Llosa imitaba un poco a João Guimarães Rosa. Pero ese es un enfoque de una crítica, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser un autor importante. ¿Por qué le dan el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa? No por una novela, le dan por la capacidad interesante de crear personajes en una serie de novelas que ha compuesto. Es por ahí. En cambio, a Gabriel García Márquez le dan el Premio Nobel, ¿por qué? En mérito a 100 años de soledad, en base a una novela. En caso de Mario Vargas Llosa, no recibe el Premio Nobel de Literatura en base a una novela, ni por la cantidad de obras, no, sino en función a la recreación de personajes en ese tránsito de las diferentes obras que él ha compuesto, en función a la creatividad de sus personajes. Entonces, el premio Nobel también tiene ciertos tópicos de año a año, no son iguales. Prosigo en la lectura. El autor ha confesado que, contrariamente a sus costumbres, escribió este libro sin haberle dado previamente un título y que esto derivó dificultades para determinar el hilo conductor de la narración, el cual le parecía huidizo. Esto se siente al finalizar el libro. Aquí me detengo y los críticos de literatura también dijeron que ya hace varios años escribo ¿Quién mató a Palomino Molero? Muchos dijeron que esta novela era una novela mediocre. Claro, puede ser novela mediocre, buen libro, que sé, pero de todas maneras hay algunas novelas más resaltantes. A mi juicio, como profesor, La Casa Verde me pareció bastante interesante su novela, que lo leí hace bastante tiempo. En cambio, La Ciudad de los Perros no tanto. Yo le daría más puntaje a La Casa Verde, pero otros le dan más puntaje a La Ciudad y los Perros. A mi punto de vista, La Casa Verde tiene más puntos para mí. Bueno, es una opinión crítica, ¿no? Entonces, una obra literaria, a un autor también hay que criticar, pero en líneas generales, como conclusión, no deja de ser un gran escritor. Pero, el pero es de que es un escritor a tiempo completo, pues 24 horas del tiempo de su vida, desde los 16 años, tiene tiempo completo para poder escribir, porque no fue pobre, tuvo solvencia económica suficiente, tuvo trabajo sin... Él no necesita, su trabajo es su creación literaria, le pagan por conferencias, por publicaciones, tiene muchísimo dinero, y el premio Nobel de Literatura es más de $1.000.000, que es difícil gastarlo todo, ¿no? En 20, 30 años dándose la mejor vida. Veamos en la secuencia de la lectura. Esta novela pudo haber servido de evidencia penetrante de los oscuros manejos de políticos en el Perú, gobernado por Fujimori, pero que lejos, lejos están 5 esquinas de esta aspiración que distante de ese gran libro que es La Fiesta del Chivo, a lo que hacía mención. La Fiesta del Chivo es una novela interesante, ¿no? Bien compuesta, pero está recreada en el señor presidente y también está recreada en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Es una parodia entre el señor presidente, esta novela Fiesta del Chivo, en el que se retrata la dictadura, proporcionar al lector resultados de una investigación histórica. Obviamente el autor no se le propuso así. Vargas Llosa ha afirmado más de una vez que en literatura todo cuenta, el contenido, los personajes, la ortografía, la sintaxis, la elección de las palabras, la puntuación, las técnicas literarias, etc. Todo consciente de esto, el autor ha cuidado extremadamente estos detalles en cada uno de sus libros. Por eso llama la atención observar algo extraño en esta obra: terminología imprecisa y frases repetidas, no idénticas pero extremadamente similares y no muy distantes unas de otras. Cabe la posibilidad de que la haya escrito con alguna intención que no hemos alcanzado a detectar,
pero nos asalta la duda. ¿No estaremos presenciando una nueva etapa de su vida de escritor, la de querer crear, pero sin hacer mayores esfuerzos para hacer su creación en un arte edificante? El héroe discreto, escrita en el 2013, ya había dejado esa sensación por lo medio banal del tema tratado. Tendremos que leer El sueño del Celta, escrita en el 2010. Para desmentir estas sospechas, se ha dicho que esta obra reúne las mejores virtudes del escritor. Si así fuera, con 5 esquinas el autor solo estaría tomándose un recreo profesional. Bien, interesante el texto. Entonces, frente a esto, cuando el escritor Mario Vargas Llosa dice que en una novela tiene que ir la puntuación, la creación, los personajes, el contexto, la ortografía, etcétera. Desde luego, si retomo, vuelvo a recordar a Ciro Alegría, el autor indigenista, el autor del Mundo de Sancho y Ajeno, aún él, en lo que he leído y en lo que he observado, entre los perros hambrientos y la serpiente de oro, no, hay ciertas repeticiones, ¿no? Ciertas repeticiones, puesto que muchos escritores hacen su borrador y lo recrean, ¿no? Entonces, muchos también componen, lo reescriben, lo reestructuran, es así. Bien, prosigo. A nivel técnico tampoco ofrece sorpresas, intercala episodios en cada apartado, a lo cual ya nos tiene acostumbrados y nuestra polifonía de voces casi al final del libro, en el capítulo 20, como quien hace un esfuerzo por no despedirse de esta novela sin hacerle un menor regalo al lector, nada más y nada menos. Hay que enfatizar también porque maneja un vocabulario valioso y una gramática excelente, consigue la cohesión de historias paralelas y es capaz de despertar el interés del lector de manera insuperable, haciéndole sentir que está viviendo lo narrado. Empezar el libro es un camino a continuarlo y terminarlo inevitablemente y sin pausa. Nadie podría adivinar que detrás de esa energía y capacidad de transmitir la sabiduría, su sabiduría literaria, hay un hombre ya octogenario, quien además no da tregua a su trabajo. Vargas Llosa continúa hablando de sus proyectos profesionales futuros sin hacer la menor alusión al final de sus días, ni en sus escritos, ni en sus escritos, ni en su vida privada, que así sea y que vuelva a sorprendernos, despertando otra vez esa gran admiración que sentimos por él. Bien. Entonces aquí tenemos la producción literaria de Mario Vargas Llosa. Entonces, casi la mayor parte de los títulos está ahí. A ver, en narrativa, eh, Palacín va a dar lectura a estos títulos. Lo que estoy subrayando, Palacín lea los títulos. ¿Me escucha Palacín? Lo, 1959, Los jefes. 1963, La ciudad y los perros. 1966, La casa verde. 1967, Los cachorros. 1979, Conversación en la catedral. 1971, Día domingo. 1973, Pantaleón y las visitadoras. 1977, La tía Julia y el escribidor. 1981, La guerra del fin del mundo. 1984, Historia de Maita. 1986, ¿Quién mató a Palomino Molero? 1987, El hablador. 1988, El elogio de la madrastra. 1993, Lituma en los Andes. 1997, Los cuadernos de Don Rigoberto. En 2000, La fiesta del chivo. 2003, El paraíso en la otra esquina. 2006, Travesuras de una niña mala. 2010, El sueño del Celta. 2010, Ponchito y la luna. 2013, El héroe discreto. Ya, gracias. Ahí, por ejemplo, lo catalogaban años atrás, ¿Quién mató a Palomino Molero? Pues era una novela mediocre, según algunos. Claro, no tan interesante, pero es una novela. No, ya con lo que estamos diciendo, hay novelas más interesantes.
La fiesta del Chivo, a pesar que es una novela recreada del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, no deja de ser interesante porque en el contexto es más amplia y profunda que el señor presidente, pero está en el contexto. El señor presidente de Asturias se ha escrito en un contexto de una dictadura de Estrada Madero. Y en el caso de Fiesta del Chivo, está en un contexto de la dictadura de Alberto Fujimori en el caso peruano. Entonces, es a más, por ejemplo, cuando dice en esta novela la tía Julia y el escribidor, aquí, es su tía, bastante joven, Mario Vargas Llosa, creo que a los 18 o 20 años se casó con su tía, vivió en Bolivia, ¿bien? Entonces luego se separó de ella, mire, la tía Julia es su tía de Mario Vargas Llosa, de ahí recrea esa novela. El escribidor es Mario Vargas Llosa y su tía Julia. Con ella tuvo un matrimonio, uno de sus primeros matrimonios. Años más tarde se casa con su propia prima, con su propia prima. Entonces, en cuanto a la moral, diríamos que María Vargas Llosa cometió un incesto. Se casó con su tía y después se casó con su prima. Entonces, eso es un incesto, una palabra más para razonamiento verbal. Entonces, es más, Historia de Maita está hablando sobre un tema del contexto de la época terrorista que pasó en el Perú. Entonces, más que todo, Mario Vargas Llosa utilizaba esta técnica, que en algunas veces lo he visto en la Biblioteca Nacional, revisaba los diarios de épocas pasadas y recreaba en una nueva novela. Entonces, tanto Palomino Molero, Historia de Maita y otras, siempre le servía como fuente de inspiración el reporte periodístico, las noticias. Bien, entonces, como también Lituma en los Andes, el anterior, por ejemplo, Historia de Maita, el mismo término. El apellido Maita es propio del escenario peruano, es un apellido quechua. El Ituma en los Andes también, ¿no? Entonces, Andes se refiere al Andes, también un contexto de esa época de violencia que... Y en la fiesta del Chivo, pues, como le digo, ha sido una recreación del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. En cuanto a su temática, no tiene una originalidad propia, porque es una originalidad creada por Miguel Ángel Asturias, pero no deja de ser interesante la novela, pero en cuanto a la original ya no lo tiene, porque la original ya lo creó Miguel Ángel Asturias, porque es de una dictadura y en la fiesta del Chivo también es una dictadura, es una recreación. ¿Bien? Y luego proseguimos con la lectura de otras obras, El barco de los niños, Cinco esquinas. Hasta aquí podemos ver de que Vargas Llosa cada año, casi cada año, publica hasta 2 obras en un año. Pero ¿qué sucede? A partir de los 18 años, su vida es solamente escribir a tiempo completo. Otros escritores producen menos obras, ¿por qué? Porque tienen que sobrevivir, tienen que vivir de otro trabajo. Sin embargo, Mario Vargas Llosa nació con un recurso económico suficiente para no trabajar en sí. Entonces, su dedicación a tiempo con 24 horas para poder escribir. Es por eso la amplia producción literaria que tenemos aquí. Entonces, la crítica que se está hablando es del 2006 de la novela Cinco Esquinas. Vamos a ver acá con Alison, va a leer las obras que estoy resaltando en ensayo. Alison, visualiza Alison, a Magirruen. Alison, Sí, profesor. ya, lectura de los ensayos. Entonces, antes de que lea, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un género literario contemporáneo que posee una combinación de literatura crítica, didáctica, con un lenguaje bastante bello. Y si no es bello, es muy didáctico. Bien, entonces, ¿cuántas obras en ensayo produjo Llosa? Ahora sí puede empezar con la lectura, Alison. 1958, Bases para la interpretación de Rubén Darío. 1969, Carta de batalla por Tirán Lobac. 1971, García Márquez, Historia de un deicidio. 1971, Historia secreta de una novela. 1975, La orgía perpetua,
Flower Flaubert Bed y Madame Bovary. y Madame Bovary. 1981 entre Sartre y Camus. 1983 Contra viento y marea. 1984 Botero, La suntuosa abundancia. 1990 La verdad de las mentiras. 1991 A Winter Reality. 1992 George Grosz, Un hombre triste y feroz. 1993 El pez en el agua. 1994 Desafíos a la libertad. 1996 La utopía arcaica, José María Arguedas y las visiones de indigenismo. 1996 Martín Waves. 1997 Cartas de un joven novelista. 2000 Nationalismus als Neus Bedrohung. 2001 El lenguaje de la pasión. 2003 Diario de Irak. 2005 La tentación de lo imposible, diré. 2005 Dictionarium Amoris de la América Latina. 2006 Israel Palestina, paz o guerra santa. 2008 El viaje a la ficción. 2009 Sables, utopías. 2010 investigadora como doctor honoris causa el señor doctor Mario Vargas Llosa. No. 2011 elección magistral y acto de investigadora como académico del honor del señor Mario Vargas Llosa. 2011 Testigos del olvido. Crónicas Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y Laura Restrepo. 2011 Una lama Bilbao, testimonios de Mario Vargas Llosa y Mauricio Beichal. 2012 La civilización del espectáculo. Ya, gracias. Entonces voy a explicar, acá por ejemplo aparece la palabra utopía. Miren, ¿qué es una utopía? Una utopía es un sueño, una exageración. Entonces en esta obra también acá fue bastante criticado, ¿no? José María Arguedas vivió en la zona andina, vivió con los campesinos, entonces producto de ello también compuso muchas de sus obras literarias memorables, ¿no? Toda la sangre, los ríos profundos, agua, etc. Entonces aquí Vargas Llosa en este ensayo trata de atacarlo a José María Arguedas, ¿no? Desde el punto de vista crítico, ¿no? De que era una utopía, sueño que tenía José María Arguedas, del cual muchos críticos no estuvieron de acuerdo. Yo tampoco, porque no es una utopía, es una realidad. José María Arguedas compuso obras que son bastante reales, ¿no? Que son aspectos de una denuncia de la vivencia de los campesinos del mundo andino. Bien, entonces acá, por ejemplo, cuando dice La orgía perpetua de Flaubert y Madame Bovary, en estas novelas se rompe el aspecto moral de los personajes, ¿no? En Madame Bovary y el caso de Flaubert. ¿Por qué? Porque existe el engaño, la mentira, la eh, manifestación básicamente mundana de los personajes. Entonces, por eso lo llama orgía. Entonces, se rompe con la fidelidad sentimental amorosa. Entonces, aquí hace un ensayo de ese aspecto. Acá cuando dice entre Sartre y Camus. Sartre es un gran escritor de la literatura francesa y Albert Camus también de la literatura francesa, nacido en otro país, en Orán, pero que pertenece a la literatura francesa. Bien, entonces ambos personajes son muy importantes en la literatura mundial. Otro tema importante es aquí, por ejemplo, bases para una interpretación de Rubén Darío.
Esa es su tesis universitaria para lograr el grado de doctor en literatura, presentado en la Universidad de San Marcos. ¿Bien? Y algunos ya son reportajes menores, pero con la ampliación de introducción sobre los casos de acontecimiento. Cuando dice investidura como doctor honoris causa del excelentísimo doctor don Mario Vargas Llosa. Entonces, él hace alusión sobre eso, sobre que recibió esa propuesta de condecoración. ¿Qué es un honoris causa? A uno le dan el grado de doctor sin ser doctor, pero en base a su mérito literario, mérito a su obra literaria, ¿bien? Entonces, un doctor tiene que ser primero magíster, sustentar una tesis de magíster y después estudiar doctorado y sustentar otra tesis para el grado de doctor. En cambio, el honoris causa es sin haber pasado por estos cursos de grados académicos. Se le concede una universidad, una institución en base a sus méritos literarios. Bien. Y más que todo, pues acá, mire, cuánta producción literaria ha tenido año tras año Mario Vargas Llosa, como le digo, pues es un escritor a tiempo completo, desde los 18 años, completo, mejor dicho, desde los 16 a tiempo completo, 24 horas, ese es su único trabajo y por la producción de sus obras recibe pues una cuantiosa cantidad y algunas de sus obras están escritas en lengua inglesa, ¿no? Porque así lo ha decidido el autor. Entonces, y luego tenemos también incursionó en el teatro. A ver, vamos a ver en el teatro. Fabricio, lea en teatro las obras teatrales de Mario Vargas Llosa. Fabricio. Fabricio, ¿me escucha? Jefferson Gamboa. Jefferson. Ya, lectura de las obras teatrales de Mario Vargas Llosa. En 1983, Katy y el hipopótamo. En 1983, La señorita de Tacna. En 1990, La chunga. En 1993, El loco de los balcones. En el 2000, Ojos bonitos, cuadros feos. En el 2006, Obra reunida. En el 2009, Las mil noches y una noche. En el 2015, Los cuentos de la peste. Ya, gracias. Entonces, con esto estamos viendo pues la producción literaria de Mario Vargas Llosa. Entonces, en el campo de la literatura no solamente es ver el contenido de la obra, sino también es conocer los perfiles. También es importante el perfil, ¿no? ¿Qué es el perfil? El perfil de un autor literario es el mérito que ha logrado, ¿no? Entonces, uno de los perfiles o alguno de los perfiles de Mario Vargas Llosa es de que ganó un centenar de premios, fue condecorado por un centenar de premios, y en cada premio pues recibió un dinero bastante cuantioso. El premio Cervantes creo que llegó a $800,000, ¿no? El premio Nobel, más de $1.000.000, es mucho dinero. Y por una conferencia que dicta un premio Nobel, un escritor famoso, pues es todo pagado, viaje en avión, en hoteles caros, restaurantes carísimos, bonos para tener ternos, ¿no? Y el pago pues es en miles de dólares. Entonces, es una vida de diversión, ¿no? Ya un escritor laureado tiene mucho dinero, aunque durmiendo va a ganar. Por unas frases en un escrito va a ganar mucho dinero. Entonces, uno de los perfiles de ser premio Nobel, otro perfil de haber ganado un centenar de premios, aparte del premio Nobel, ¿no? Y en su vida, básicamente de vivencia familiar, sus padres tenían el poder económico, ¿no? Suficiente para educar a un niño y a través del divorcio de sus padres tuvo que estar un tiempo, una estancia de tiempo en Bolivia, que también fue educado, conoció ahí a muchas personas, el entorno social, arquipeño de nacimiento, ¿no?
Entonces, en alguna ocasión Mario Vargas Llosa tuvo un trabajo en el cementerio Presbítero Maestro que lo encaminaron ¿para qué? Solamente para poder registrar cuántos muertos había de personajes famosos en el Presbítero Maestro. En el Presbítero Maestro, que está en el Agustino, están los entierros de personajes famosos de la historia, como también de la literatura, ¿no? Entonces, su trabajo era eso, pero era momentáneo. Más se dedicó a la literatura a partir de los 16 años. Otro perfil es que Mario Vargas Llosa sí estudió literatura en San Marcos. Estudió. Su alma mater es la Universidad Mayor de San Marcos, una de las universidades más antiguas de América. Entonces, estudió literatura. Ahí estudió maestría y estudió también doctorado. Ahí está uno de sus títulos de su tesis de doctoral es esta, Bases para una interpretación de Rubén Darío. ¿Quién es Rubén Darío? El poeta nicaragüense, líder del modernismo, el modernismo literario. Entonces, sobre esa interpretación, esta tesis lo hizo para sustentar y graduarse de doctor en literatura en la Universidad de San Marcos. Entonces, aunque Mario Vargas Llosa ingrato con su universidad, ¿no? Ahí es donde se formó Mario Vargas Llosa en San Marcos. Pero aparte de eso, pues es un conocido literato ya muy laureado, desde luego, y por su cuantificación, una cuantiosa producción literaria, ¿no? Tanto en narrativa como en el ensayo y mínimamente en el teatro. Solamente hay algunas acá. Hay obras de teatro todavía que no aparecen acá, solamente son algunas. Pero donde destaca Mario Vargas Llosa es ser un excelente novelista, ¿no? Donde hay obras laureadas y otras obras que reciben el mérito de ser libros buenos o novelas buenas, ¿no? Y eso pasa también con todos los escritores. Siempre en la producción de un escritor siempre resaltará algunas novelas más importantes frente a otras. ¿Bien? Entonces, con esto doy por finalizado la sesión de aprendizaje de hoy día. Y entonces, en hora de asesoramiento, ya terminaremos con el tema del otro autor de Osvaldo Reynoso, ya en hora de asesoramiento. Bien, entonces con esto cierro la sala. Hasta el día de mañana.